vamos a tocar un tema especial que tiene que ver con la sanidad también. Es la parte de la comunión, con lo que se conoce habitualmente como la comunión. ¿Qué significa la comunión? Es un término que habitualmente todos usamos cada vez que vamos a sentarnos a la mesa del Señor, pero vamos a mirar qué significa, porque hay muchas palabras que a veces nos confunden o se utilizan en forma equívoca. Normalmente conocemos que es un sacramento. La iglesia cristiana tiene dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor o la comunión. El sacramento significa un juramento militar, es la traducción de la palabra sacramento, es un juramento que hacen los militares cuando se alistan de portar su uniforme, de cumplir las órdenes que los comandantes den, y eso es lo que significa sacramento. Otra palabra que a veces confunde, Eucaristía, ustedes creo que todos la han escuchado, se usa mucho en la Iglesia Católica, y la Eucaristía, la traducción original es acción de gracias, y es una forma que se utilizaba cuando se daba gracias por algo, y era lo que se iba al templo también a agradecer. Hemos hablado algunas veces de este tema. Es una acción de gracias. Cuando oramos por los alimentos, damos gracias al Señor, y básicamente estaríamos haciendo una Eucaristía, dando gracias por los favores recibidos también. Y comunión viene de la palabra koinonía, creo que es conocida para todos, y básicamente es algo común a varias personas, o es una asociación o relación íntima, y esa es la palabra que nosotros utilizamos, porque eso es lo que sucede cuando nos sentamos a la mesa del Señor. Hay una relación íntima con Él en su mesa. ¿De dónde se originó esta comunión? ¿Desde cuándo se empezó a hacer esta cena del Señor? Y vemos desde el Antiguo Testamento también sus orígenes, algunos eventos donde se utiliza el pan y el vino para dar una bendición. Entonces, miremos en Génesis 14, 18 al 19, y aquí la primera reseña con un personaje bastante particular, que es Melquisedec. Melquisedec traduce rey de justicia, y dice así la palabra del Señor: y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Mire desde dónde empieza a verse esta figura, y se hace antes de la bendición, donde se toma el pan y el vino, que algo en ese momento también representaba, y entonces Dios utiliza esta figura como algo de intimidad y para celebrar pactos. Génesis 22, 14, y vamos a ver algo por el lugar geográfico donde se da esto. Génesis 22, 14 dice: llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, por eso dice hoy, en el monte donde Jehová será visto. Esta imagen precisamente se da en el mismo lugar donde Abraham fue bendecido por Melquisedec, y estamos en otra escena donde Moisés está también en el mismo lugar donde Moisés hace el sacrificio, donde pone a su hijo Isaac sobre ese lugar, y desde entonces, 2050 años, está catalogado ese lugar como el Señor provee. 2050 años antes de Cristo, estamos en el mismo lugar donde después Moisés va a hacer el sacrificio, o intentar hacer el sacrificio de su hijo, donde Dios y es bien interesante porque el Señor escoge ese lugar donde es catalogado la ciudad de Jerusalén, y básicamente el monte Moriah. Es un lugar de pactos que Dios establece, como lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés. 1446 años después lo hace con Jesús. Entonces así se conoce también, y básicamente en el monte Moriah. Entonces la primera Pascua aparece en Éxodo 12:7. Ustedes ven, ahora la ven en sus pantallas. Dice: tomarán luego un poco de sangre y la untarán en las dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. El Señor había dado unas indicaciones claras
al pueblo de que tenían que estar reunidos en su casa y tenían que, con la sangre del cordero que sacrificaban ese día para la cena, lo cual Dios ya había dado instrucciones específicas de cómo hacerlo, y era básicamente que tenían que poner una marca sobre el dintel de la puerta de la casa y en los dos postes laterales. Si ustedes se fijan un poco en la figura, está, como dice, arriba y a los dos lados, y básicamente también ejemplifica lo que es una cruz. Básicamente están marcando sobre la puerta de su casa, y fue como el Señor indicó que debían marcar su casa. Y esta sangre serviría para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Básicamente Dios estaba marcando una cruz en la puerta de su casa, y esta era la señal para que el ángel destructor no diera muerte a los primogénitos de ninguna de las casas donde confiaran y creyeran en el Señor. De ahí en adelante se convirtió en una orden del Señor. Levítico 23:5 lo marca así: el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Jehová. Dio la fecha exacta donde siempre se tenía que dar esta fecha. Era el primer mes, que se conoce como el mes de Nisan. El día 14, las fechas en el calendario hebreo tienen que ver con la luna, y ese día normalmente es el día donde hay luna llena, y es así como se llevan las cuentas de ahí. Si ustedes, como hemos hablado, este 8 de abril es el día donde se celebra la Pascua, y es el día llena, el día de la superluna, como se conoce, y es la luna llena también, y es lo que vamos a celebrar el día 8, que es el día miércoles. Pascua, como tal, la palabra Pascua significa pasar por alto. La palabra original es Pesach, que es el Strong 6453, y básicamente lo que recuerda eso, que el Señor pasaba por alto, el ángel destructor pasaba por alto más bien, sobre las casas donde estaba esta marca, y por eso siempre se recuerda como el momento de la salvación y de la liberación del pueblo. Levítico 23:6-8 nos habla de la siguiente fiesta que se celebraba a partir del siguiente día, que tenían que celebrar también por siempre. Dice: el día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego, y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Y en Éxodo 12:15-18 dice: por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Como ven, es un día de celebración, no es un día de tristeza, al contrario, es un día de celebración, porque se recuerda cómo el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud, y lo liberó de la muerte de los primogénitos, y es una fiesta que siempre se ha celebrado en Israel como muy especial. Es el día de mayor emoción para la nación de Israel. Y esa celebración siempre se hace con gran comida, y bastante. Las fiestas en Israel son de comida, tienen que estar relacionados con la comida, y hay cosas fundamentales en esa comida, como el vino, la palabra de Dios o la Torá, y el pan. Aquí sí ven algo interesante que no sé si les llama la atención, porque hay 4 copas. Es habitual, es una costumbre dentro del pueblo de Israel celebrar que hayan 4 copas en esa fiesta, y es una costumbre que empezaron unos siglos antes de que Jesús estuviera celebrando esta cena. Esas 4 copas dentro de la tradición judía tienen una significación que está basado en Éxodo 6:7, donde la primera copa tiene que ver con la santificación, y es cuando recuerdan que fueron separados o sacados de las cargas, de las pesadas cargas de Egipto. La segunda copa recuerda
cómo fueron rescatados del juicio de las plagas, y estas habitualmente se toman antes de la cena, mientras se hacen algunas oraciones y se leen partes de la Torá recordando esto. Y después de la cena, la primera parte también de la comida lleva unas verduras amargas, recordando la amargura de este momento. Y después de la cena viene la parte dulce, como dicen el Toré, toman la tercera copa, que tiene que ver con la liberación, que dice: cuando el Señor dice, extenderá con brazos extendidos, hará grandes juicios y ellos serán protegidos por esos brazos. Y la cuarta copa es la copa de la alabanza, donde dice que tomará a su pueblo y será el Dios de este pueblo. Y en ese orden se lo toman. Al final de la comida es la última copa con la que sellan la reunión. Esto, para algunos estudiosos bíblicos y teólogos, lo mencionan de forma especial y lo traducen en Lucas 22:20, que la tercera copa fue cuando el Señor habló, y dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Por eso hago alusión a esto. Ellos eran bastante generosos, se puede decir uno, con el vino, pero no era un vino para emborracharse. De hecho, este vino normalmente no tiene alcohol, así que no vayan a pensar que terminaban todos pronto pasados de tragos, sino que este vino para esta fiesta no tiene alcohol, es fruto de la vid, como dice la palabra. Pero la tercera copa es cuando él pronuncia estas palabras y dice que ya no va a tomar de la siguiente copa. Vamos a ver más adelante que la siguiente copa, esta es la última copa que él toma en ese momento, y es cuando hace un pacto. Y eso lo tenemos que tener claro, como dice, fue hecho en la ciudad de Israel, donde se debía hacer la Pascua, en la ciudad de los pactos, como se había hecho los otros pactos con Abraham y con Moisés, y él empieza un nuevo pacto en esta ciudad y en este momento de la historia, que tenía que ser específicamente ese día que él fuera crucificado también. Eso es la noche previa al día de la Pascua. Esa noche, o sea, cuando empieza el día, que es en la noche del día miércoles. ¿Por qué es el nuevo pacto? Aquí empieza a mostrarnos también lo que cambia a partir de este momento la cena del Señor en relación a la Pascua judía, y este es donde empieza a celebrarse la Pascua cristiana que conocemos. Y aquí está liberando también a la humanidad del pecado. Hay liberación de la enfermedad y hay liberación del poder de Satanás, que está ejemplificado por Egipto. Hay una correlación en todo esto, como dice: primero fue sacado de Egipto, fue liberado de la esclavitud que antes tenían en el pueblo de Israel, fue liberado de la plaga y fue liberado del poder del faraón, que está correlacionado con lo que también hace el Señor con el pueblo cristiano. Mateo 26, 18, 19 dice: el maestro dice: mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Como les decía, eso fue la noche, cuando empezaba la noche del día de la Pascua, y básicamente la Pascua, es el momento, básicamente es de noche, donde se hace esta celebración de la Pascua, y al día siguiente es cuando Jesucristo, la misma noche es que a Jesucristo lo arrestan, y al otro día, en la tarde, lo están crucificando. El Cordero de Dios trajo sanidad por medio de las heridas en su cuerpo y salvación por medio de su sangre. Es algo que tenemos que tener claro. Era importante que este Cordero, así como recordaba por muchos siglos esa salvación para el pueblo, como hablábamos de salvación y sanidad, es similar, quiere decir lo mismo. Y hay una salvación y una sanidad por medio de este cuerpo y la sangre en la cruz. Y eso lo tenemos que tener claro, y es lo que el Señor promete para todo el que está en su pacto. Primera de Pedro 2:4 dice así: él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia.
por sus heridas ustedes han sido sanados. Y eso es la promesa que el Señor da a quien celebra la comunión con Él, y eso es parte del mensaje que estamos estudiando estos días, precisamente en estas reuniones. Tenemos que entender que la cena del Señor, si se hace dignamente, nos da sanidad, y es lo que nos protege también de las plagas que puedan caerle al mundo. Y es una herramienta muy especial que el Señor ha puesto para que su pueblo esté libre de pecado y libre de cualquier peste que le esté dando al mundo. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro con este hecho, y por eso hay que tomarlo en forma muy especial, en forma muy digna, y también hay que recordarlo todo lo que el Señor ha hecho a través de su historia, cómo ha establecido sus pactos y cómo ha hecho un pacto con la humanidad que fue el último pacto, y dice que no volverá a tomar de la última esta copa hasta que Él vuelva. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente, que estaremos algún día sentados en la mesa del Cordero tomando la cena en su reino algún día, lejos de toda la corrupción del mundo.